Yo soy Cris Rúa y en este video les voy a hablar sobre la Daily. ¿Qué es la Daily? ¿Para qué sirve la Daily? ¿Cuáles son las características? Algunos tips para realizarla y también unas malas prácticas que no se deberían realizar. ¿Qué es la Daily? Es una reunión diaria que realizan los equipos que trabajan con Scrum. ¿Para qué sirve la Daily? Como en Scrum trabajamos por sprint y nos comprometemos con algo y al final debemos entregarlo, la Daily nos va ayudando a que este objetivo de verdad se cumpla. ¿Cuáles son las características que tiene la Daily? Una, dura 15 minutos. El Scrum Master se encarga de que esto suceda efectivamente en este tiempo. Tiene 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tengo? Se hace en un mismo lugar y a una misma hora, donde el equipo le quede más fácil reunirse para que se les convierta en un hábito. De esta manera, en la Daily todos se enterarán en qué está trabajando cada una de las personas y sabrán cuándo deben entablar algunas conversaciones porque van a trabajarle a alguna cosa que los afecte a ambos. De esta manera la Daily mejora la comunicación en los equipos, elimina la necesidad de tener otras reuniones y en ella identificamos qué es lo que nos está obstaculizando para llegar a esta meta que tenemos durante este sprint y poder resolverla en el camino. Ahora, ¿qué no es una Daily? Una Daily no es un espacio para rendirle cuentas a las personas que están necesitando del equipo, porque algunos dicen: ah, qué bonito, el equipo se va a reunir a conversar cómo va avanzando durante el sprint. Yo voy a ir para que me rinda cuentas de cómo va todo. No es rendirle cuentas a alguien sobre el avance. El equipo muestra su avance en el sprint, que es donde ellos deben entregar todo lo que realizaron. Pongámonos en el lugar del equipo. Sabemos que hicimos un compromiso y sabemos que lo debemos entregar al final. Entonces necesitamos hablarnos y poder ser muy transparentes sobre las dificultades que hayan. Si me pasó algún problema que puede evitar que el equipo todo completo logremos este resultado. Y si a la Daily llega una persona externa que llega a escuchar el avance, puede que las personas eviten decir este tipo de cosas porque piensen que van a ser mal calificadas. Entonces, la idea es dejarlos que ellos sean libres de empezar a conversarse todo este tipo de cosas. Normalmente, si alguien los acompaña, es el Scrum Master. Tips para la Daily. Tip número 1. Resuelve las dudas fuera de la Daily. Si un compañero habló sobre algo que tú sientes que debes comentarle algo al respecto, espera que se acabe la Daily y luego cuando salgas lo buscas y le comentas. Tip número 2. Hagan la Daily todos de pie. Esto les ayudará a mantenerse más activos, estar más pendientes y el cansancio de estar tanto rato paraditos los ayudará a que la Daily de verdad se acabe en los 15 minutos. Tip número 3. Háganla al lado del tablero que tienen del sprint para que puedan ver cuánto de verdad les falta y también de la gráfica del board on chart para que miren cómo va esto descendiendo y si de verdad va a ser fácil cumplir con este compromiso para que al final no les toque apresurarse para terminarlo. Tip número 4. Es muy común que cuando comenzamos a hacer la Daily en nuestro equipo se pasa de los 15 minutos. Un buen consejo es que cuando llegue a los 15 la corten y diga: de aquí para adelante el resto no alcanzo a hablar. Por favor, mañana hablar más poquito para que los compañeros alcancen. Porque si tú dejas que siga y se extienda hasta que todos terminen de hablar, entonces estaremos mal acostumbrando al equipo a que se pase y se pase de los 15 minutos. Y al final se les volverá una reunión tan aburrida de todos los días que ya no la van a seguir haciendo. Tip número 5. Si en el equipo que tienen conformado hay conocimientos muy individuales, es decir, ese sabe de una cosa, ese sabe de una cosa, ese sabe de otra cosa y cada quien solo se dedica a lo suyo, posiblemente en las dailies les pase que cuando cada quien habla el resto no le presta atención porque realmente no le puede colaborar en nada ni ese conocimiento le sirve a él para algo en su día a día. En ese caso el problema no es cómo hacen la daily, el problema es que tienen un conocimiento individualizado en el equipo y que tienen que empezar a buscar la forma de que se compartan el conocimiento para que de verdad pueda haber esa colaboración. Y tip número 6. Y por último, y más importante de todo, pregúntense si de verdad la Daily les está sirviendo para que el equipo se acomode, para que se colabore, para que conozca cosas que le ayuden a formar todo para que logren ese objetivo que tienen para el final del sprint. Y este fue el video de la Daily. Si te gustó el video, recuerda suscribirte a mi canal. Que tengan un lindo día. ¡Chao!